sello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría. Martes 18 de abril. Y es un privilegio, hermanos, el poder compartir una vez más el mensaje de la bendita palabra de Dios. El evangelio para hoy está tomado del evangelio de San Juan, capítulo 3, versículos del 7 al 15. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo: no te extrañes de que te haya dicho tienes que renacer de lo alto. El viento sopla donde quiere y oyes su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así pasa con quien ha nacido del Espíritu. Nicodemo le preguntó entonces: ¿cómo puede ser esto? Jesús le respondió: tú eres maestro de Israel y no sabes esto. Yo te aseguro que nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si no creen cuando les hablo de las cosas de la tierra, ¿cómo creerán si les hablara de las cosas celestiales? Nadie ha subido al cielo sino el Hijo del Hombre, que bajó del cielo y está en el cielo. Así como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Continuamos, hermanos, con la meditación del capítulo 3 de San Juan, ¿verdad? Recuerde cómo el día de ayer pues iniciábamos con los primeros 6 versículos y decíamos que durante toda esta semana pues estaremos meditando este capítulo, y que es un capítulo muy importante, ya que contiene el primer sermón o el primer discurso que el Señor Jesús da de acuerdo al Evangelio de San Juan, luego de haber cambiado o transformado el agua en vino en aquellas bodas en Caná de Galilea. Por esa razón es que, como le decía el día de ayer, a este capítulo, también con parte del capítulo 2, se le conoce como el ciclo de Caná, ya que comienza en Caná, en las bodas, y termina obviamente en Caná, ¿verdad?, con este discurso. Y hoy exactamente hemos leído el diálogo de Jesús y Nicodemo, y cómo el Señor Jesús el día de ayer pues comenzó a hablarle a Nicodemo la necesidad de poder entender que lo que nace de la carne es carne y lo que nace del espíritu es espíritu. Esto es importante, hermanos, ya que el ser humano, nosotros tenemos 2 naturalezas: la naturaleza física y la naturaleza espiritual, ¿verdad? Ambas naturalezas deben de crecer en nosotros, ambas naturalezas deben de desarrollarse. Eso implica que ambas naturalezas necesitan un cuidado, necesitan alimentación, necesitan sanación, necesitan el poder también crecer, el poder descansar, etcétera. Porque así como el cuerpo se enferma, también el alma se enferma. Así como el cuerpo se cansa, también el espíritu se cansa. Así como el cuerpo tiene hambre, también el espíritu padece necesidades. Entonces, eso es importante que nosotros podamos entender, para de esa manera poder comprender el diálogo que se da entre Nicodemo y el Señor Jesús. Hoy vemos cómo el Señor, que ya ha introducido, ¿verdad?, el tema del nuevo nacimiento, hoy continúa cuando le dice en el versículo 7, donde ya hemos iniciado la lectura, cuando le dice el Señor: no te extrañes de que te haya dicho tienen que renacer de lo alto. Esta aseveración del Señor obviamente es bien profunda, ya que hoy obviamente el Señor la va a fortalecer, ¿verdad?, con otra frase, porque le va a decir:
El viento sopla donde quiere y oyes su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así pasa con quien ha nacido del Espíritu. Ahora, esto, hermanos, recordemos cómo el Señor está diciendo acá, que así como el viento sopla sin que lo veamos, sin que lo entendamos por qué viene del norte hacia el sur, o por qué sopla del este al oeste, porque son cosas que para nosotros no son comprensibles a simple vista. Sabemos que así es la obra del nuevo nacimiento. O sea, es algo, hermanos, difícil de explicar, pero es algo hermoso cuando la persona lo vive. Creo que todos en algún momento hemos tenido esa experiencia, ¿verdad? Probablemente en alguna oración, probablemente en alguna actividad como un retiro, alguna asamblea, de repente tal vez una predicación, cuando usted ha sentido la presencia del Señor, cuando usted ha podido experimentar el actuar de Dios, y cuando de repente le preguntan a usted, hermano, ¿y usted cómo lo vivió? ¿Verdad? De repente tal vez ha asistido a algún retiro, de esos retiros fuertes en los cuales el Espíritu Santo obra de maneras sorprendentes. Y cuando las personas allá afuera le preguntan, hermano, ¿y usted qué sintió? ¿Y cómo lo vivió? ¿Y qué experimentó? Etcétera. Creo que usted me va a entender, es difícil de explicar. Es difícil, uno solamente dice, mire, yo sentí algo tan bonito. Yo sentí algo tan especial, yo sentí la presencia de Dios, yo sentía que el Señor obraba en mí, pero nos faltan palabras. ¿Y por qué? Porque obviamente el Espíritu es el Espíritu de Dios. Y como seres humanos, nos es difícil poder entender totalmente el actuar de Dios, ¿verdad? Por eso es que dice el Señor, miren, es como el viento. O sea, no lo vemos, pero lo percibimos, ¿verdad? Y efectivamente, déjeme recordarle, así es el reino de Dios, ¿verdad? El reino de Dios es cuando hacemos la voluntad de Dios aquí en la tierra. Pero así también pasa con preguntas como, por ejemplo, la resurrección del Señor, ¿verdad? La obra del Espíritu de Dios, el nuevo nacimiento, ¿verdad? Como hoy es el tema. Y por esa razón, hermanos, creo que es aquí donde debemos nosotros de buscar de Dios, de pedirle al Señor que obre en nuestras vidas, aun cuando no lo entendamos. Mire, yo siempre he dicho, el Señor no anda buscando que usted lo entienda. El Señor no anda buscando que usted pueda comprender todo lo que Él está haciendo. No. De hecho, en nuestra mente tan limitada, no cabe toda la obra de Dios. O sea, no la vamos a entender. ¿Y qué es lo que el Señor nos pide entonces? Si no nos pide que le entendamos, nos pide que creamos en Él. Nos pide que confiemos en Él. Nos pide que estemos conscientes que aunque yo no entienda lo que el Señor está haciendo en mi vida, el Señor está obrando. Que aunque yo no conozca el plan que Dios está trazando y que Dios está llevando a cabo en mi vida, yo no lo entiendo. Pero lo importante, fíjese, acá no es que yo entienda el plan de Dios. Lo importante acá es que yo espere ese cumplimiento. Lo importante es que yo crea que Dios tiene un plan y que en ese plan yo soy bendecido. Y que sea como sea, yo no sé cómo Dios lo va a llevar a cabo, porque al final no lo voy a entender. Sea como sea, que ese plan se cumpla para que Dios pueda obrar y bendecir mi vida. Ahí es donde, hermanos, Dios quiere llevarnos. Pero muchas personas en algún momento dicen, ¿y cómo Dios me va a bendecir? ¿Y qué es lo que Dios va a hacer? ¿Y qué es lo que el Señor espera? Mire, yo le puedo decir, no le hagas tantas preguntas al Señor. El Señor tiene respuestas, pero no se las va a dar, porque Él no está para suplir sus dudas. Él está para que nosotros creamos en Él. Por esa razón, hermanos, es que sin entender cómo, el Señor obra maravillosamente
en nosotros. Ahora, es ahí entonces donde Nicodemo no hallaba que entender, porque, o sea, Nicodemo le dice, pero Señor, mira, esto es un poquito complicado. ¿Cómo puede ser esto? Y le dice el Señor, mira, tú eres maestro de Israel y no sabes esto. O sea, ¿qué le está diciendo? Que aún aquellas personas estudiosas, científicos, no van a entender esto, no van a entender a Dios. Por eso, hermano, mire, las ciencias en algún momento han tratado de entender a Dios, pero las ciencias terminan fracasando cuando quieren comprender la obra de Dios. El hecho mismo, por ejemplo, de dar vida, vaya, pongamos un ejemplo. Cómo Dios da vida, ¿verdad?, en el vientre de una mujer, permite que se haga la fecundidad, la concepción y que pueda nacer. ¿Sabe? Son elementos que el hombre no puede hacer. Son elementos que en verdad Dios es el único que las hace. Pero es aquí donde somos nosotros los que debemos, por sobre todo, de comprender que es Dios el que siempre va a tener el control. Ahora, el gran problema del ser humano es querer ser Dios, ¿verdad? Ese es el problema de todo ser humano soberbio que quiere ser Dios. Y hermano, Dios no comparte su gloria con nadie. Ahora, luego fíjese de que Nicodemo pues le hace ver que él no entiende. Viene el Señor y le dice, yo te aseguro que cuando hablamos de estas cosas, que son cosas terrenales, le dice, tú no me las entiendes, por eso no les hablo de las cosas del cielo, porque si les hablo de las cosas del cielo tampoco me van a entender, pues nadie ha subido al cielo sino el Hijo del Hombre. Pero aquí viene, hermanos, ahora el Señor e introduce un tema del sacrificio o de su sacrificio, porque vea, lo presenta como una necesidad. Pues él dice, pues así como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Cuando Jesús está hablando del momento en que Moisés levantó una serpiente en el desierto, se refiere al relato que nos presenta el libro de los Números, capítulo 21, versículo 9. Y se nos presenta cómo Israel había murmurado contra Dios y contra Moisés, que lo hacían pues muy seguido. Y Dios permitió que apareciera una plaga de serpientes. Y mucha gente era mordida por las serpientes y morían. Pero es ahí donde Moisés pide a Dios que le dé una salida a aquel problema. Y Dios le ordena a Moisés que haga una serpiente de bronce, que la coloque en un asta y que la ponga en el centro del campamento, para que todo aquel que fuera mordido por la serpiente, al ver a la serpiente de bronce, pudiera vivir, ¿verdad? Pudiera librarse de la muerte. Pero vea, ese texto es un texto muy importante, porque vemos cómo esa serpiente que allá en el Génesis fue el símbolo que el cual Satanás utilizó para llegar a la humanidad, llegar a Eva y lograr engañarles. Esa serpiente que fue ese animal que la Biblia presenta como un animal astuto, pero que fue usado por Satanás para poder hacer al hombre caer en pecado. Ahora esa serpiente está viniendo acá y está siendo presentada como un símbolo de vida, porque todo aquel que viera la serpiente y si había sido mordido por otra, obviamente iba a ser sanado, iba a tener vida. Pero vea, aquí es donde vemos cómo el Señor entonces
está verdaderamente haciendo su obra, porque aquella serpiente del Génesis, que era obviamente símbolo de Satanás, ahora vemos cómo esa serpiente está dando muerte, al igual que en Génesis. Pero el Señor viene y cambia ese sentido cuando ordena que se haga una serpiente de bronce para que esa serpiente pueda dar vida. Ahora, esa serpiente obviamente es una tipología del pecado de allá de Génesis, el pecado de Adán. Pero ahora esa serpiente también viene a representar vida, porque obviamente significaba la salud. De hecho, usted sabe que el símbolo mundial de la salud es una serpiente incrustada en un asta, ¿verdad? Es el símbolo mundial de la salud. Y obviamente tiene su base, ¿verdad?, en este texto, que el Señor mismo le dijo a Moisés que hiciera una serpiente de bronce y que la enrollara en un asta. Pero esto obviamente nos presenta entonces cómo es a través del Señor Jesús que obviamente se vino a tener vida cuando un hombre o el Adán anterior fue símbolo de muerte. Porque así como el primer Adán fue símbolo del pecado, el segundo Adán es símbolo de vida. Así entonces la primera serpiente de Génesis es símbolo de pecado. La segunda serpiente que Dios permite a Moisés es símbolo de vida. Pero hermanos, en todo esto vemos como siempre es una tipología del Señor. Porque dijo Jesús, así como levantó Moisés la serpiente en el desierto. Ajá. Y cómo, bueno, la levantó en un asta, ¿verdad? ¿Y para qué la levantó? Para que todo aquel que fuera mordido por una serpiente, al ver la serpiente tuviera vida. Entonces, así el Señor tiene que ser levantado. ¿Y para qué iba a ser levantado? Para que todo aquel que hubiese pecado por el pecado de Adán, el pecado de la serpiente, al ver a Cristo en la cruz, a través de la sangre derramada por Cristo en la cruz, ese pecado sería borrado. Ese pecado sería eliminado. Por esa razón es que el Señor dijo, así como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. Oiga, para que todo el que en él crea tenga vida eterna. Si allá en el desierto, cuando Israel era picado por la serpiente, veía la serpiente de bronce, se sanaba. Así, hermanos, para todos aquellos, para todo el que ha pecado, si hoy busca a Cristo, si hoy pide perdón, si hoy se arrepiente, la sangre de Cristo le lava, nos lava de todas nuestras culpas. Por eso, hoy es un buen día para comprender en verdad que si aquella serpiente del libro de los Números era vida, Cristo verdaderamente es el camino, la verdad y la vida, porque Él es el que con su sangre nos lavó de nuestras culpas y obviamente nos ha dado vida y vida eterna. Por eso, hermanos, que en este hermoso día el Señor bendiga nuestras vidas, nos dé la sabiduría y la fortaleza para poder honrar su nombre y no fallarle. Queridos hermanos, que en este hermoso día el Señor nos bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tengo